Hola, bienvenidos a Economía para Inquietos. Hoy hablaremos de si puede o no Ucrania evitar el colapso económico en su guerra con Rusia. Ucrania es un país que se encuentra en una situación muy delicada, ya que desde 2014 está en conflicto con Rusia por el control de la región de Crimea y el este de su territorio. Este conflicto ha provocado miles de muertos, millones de desplazados y una grave crisis humanitaria. Además, ha afectado negativamente a la economía ucraniana, que ha sufrido una fuerte caída del PIB, una elevada inflación, una deuda externa insostenible y una dependencia energética de Rusia. ¿Qué opciones tiene Ucrania para evitar el colapso económico? ¿Qué papel juegan los actores internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos o China? Estas son algunas de las preguntas que intentaré responder en este video. Espero que les guste y que aprendan algo nuevo. Si es así, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Sin más preámbulos, comencemos. Ucrania, un país ubicado en Europa del Este, ha enfrentado una situación extremadamente desafiante desde el inicio de la guerra con Rusia en 2014. Hoy exploraremos la relación entre la guerra en curso y la economía ucraniana, analizando si Ucrania tiene la capacidad de evitar un colapso económico en medio de este conflicto prolongado. Para esto tenemos que irnos a los antecedentes del conflicto. 1. Orígenes de la guerra. El conflicto entre Ucrania y Rusia se originó en 2014, cuando Rusia anexó Crimea y estallaron combates en el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Este conflicto ha sido caracterizado por la intervención rusa y la lucha de grupos separatistas prorrusos en estas regiones. 2. Impacto en la economía. La guerra ha tenido un impacto devastador en la economía ucraniana. Las regiones afectadas por el conflicto son ricas en recursos industriales y agrícolas, lo que ha llevado a la interrupción de la producción y la pérdida de empleos. Además, la inestabilidad ha ahuyentado a los inversores y afectado las exportaciones. Ya tenemos una idea de los orígenes de la guerra desde 2014, pero, ¿cuáles son los desafíos económicos que enfrenta Ucrania en plena guerra? Pues vamos a verlo. En primer lugar, tenemos las pérdidas económicas directas. La guerra ha resultado en pérdidas económicas directas debido a la destrucción de infraestructuras, la pérdida de activos industriales y agrícolas y el costo de mantener una movilización militar sostenida. Por otro lado, la dependencia de la ayuda internacional. Ucrania ha dependido en gran medida de la ayuda internacional, incluyendo préstamos del Fondo Monetario Internacional, FMI, y asistencia financiera de países occidentales. Esta dependencia plantea desafíos en términos de sostenibilidad financiera a largo plazo. Por último, pero no menos importante, la presión sobre la moneda y la inflación. La guerra ha ejercido una presión significativa sobre la moneda ucraniana, la hryvnia, lo que ha contribuido a la inflación y ha disminuido el poder adquisitivo de los ciudadanos. Entonces, ¿qué hace Ucrania para evitar que su economía se desplome? ¿Cómo puede financiar la guerra sin evitar un colapso económico? Si bien este conflicto no deja de afectar su economía, Ucrania trata de tomar medidas para resistir. 1. Reformas económicas. A pesar de la guerra, Ucrania ha implementado reformas económicas destinadas a combatir la corrupción, mejorar el clima de inversión y fomentar el crecimiento. Estas reformas son cruciales para la recuperación económica a largo plazo. 2. Negociaciones de paz. El gobierno ucraniano ha estado involucrado en conversaciones de paz con Rusia y los separatistas en un esfuerzo por poner fin al conflicto. La resolución pacífica del conflicto es fundamental para la recuperación económica. 3. Diversificación económica. Ucrania ha buscado diversificar su economía, enfocándose en sectores como la tecnología de la información y la agricultura para reducir su dependencia de las industrias afectadas por el conflicto. La pregunta de si Ucrania podrá evitar un colapso económico en medio de la guerra con Rusia es compleja y depende de múltiples factores. ¿Cuáles piensas que pueden ser estos factores? Te leemos en la caja de comentarios. Para empezar, la resolución del conflicto. La resolución pacífica del conflicto es esencial para la recuperación económica. La implementación de un alto el fuego sostenible y la normalización de las relaciones con Rusia podrían abrir el camino hacia la estabilidad. Por otro lado, tenemos reformas continuas.
La implementación continua de reformas económicas es crucial para mejorar el clima de inversión y combatir la corrupción. Esto requerirá un compromiso a largo plazo por parte del gobierno ucraniano. Y la inversión extranjera. Atraer inversión extranjera será esencial para financiar la recuperación económica y promover el crecimiento. La estabilidad política y la seguridad serán factores clave para atraer inversores. Ucrania hace todo lo posible para resistir, pero algo amenaza este avance. Como sabemos, además de la ayuda militar, Washington y otros donantes occidentales aportan recursos para financiar los gastos públicos de Ucrania y pagar los salarios de los trabajadores del sector oficial. Pero, ¿qué pasaría si se interrumpe la ayuda financiera estadounidense? Si se interrumpe la ayuda financiera estadounidense, la economía ucraniana estará al borde del colapso para finales de año y el Estado no podrá pagar los salarios de los empleados públicos, informó este martes The Wall Street Journal, que refiere a funcionarios ucranianos y estadounidenses. Además de las enormes sumas de dinero que Estados Unidos destina al suministro de armas a Ucrania, el país norteamericano también vierte miles de millones de dólares en la economía de la nación, pagando los gastos públicos de Kiev. Washington y sus aliados financian programas enteros del gobierno ucraniano, desde la atención sanitaria hasta las subvenciones para la vivienda, y pagan los salarios de unos 150,000 funcionarios y más de 500,000 de maestros, profesores y trabajadores escolares de ese país. Ahora, la aprobación de un anteproyecto provisional de gastos de EU, que no incluye la ayuda a Ucrania, y los desacuerdos en el Congreso sobre una nueva asistencia financiera a esa nación, causan inquietud en Kiev. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que Washington no puede permitir bajo ninguna circunstancia que se interrumpa el apoyo estadounidense a Ucrania. Para evitar la posible interrupción, el presidente estadounidense, Joe Biden, discutió el asunto con los líderes del Reino Unido, Canadá, Italia, Japón, Polonia y Rumanía, así como con el ministro francés de Asuntos Exteriores y el secretario general de la OTAN. Ucrania ha recibido ya $23,400 millones, de los cuales $20,200 millones han sido financiados por Estados Unidos y $2,000 por el Reino Unido, en el marco del Programa de Gasto Público para el Desarrollo de la Capacidad Administrativa del Banco Mundial. No veo alternativas, la financiación estadounidense es crucial para la supervivencia de Ucrania, explicó Bill Taylor, ex embajador norteamericano en Kiev y actual vicepresidente del Instituto de la Paz de Estados Unidos. Si se corta o retrasa la financiación extranjera, los funcionarios ucranianos afirman que el dinero del que disponen alcanzaría solo para cubrir los gastos necesarios en octubre, tras lo cual el gobierno tendría que recortar los salarios de los funcionarios y reducir los recursos para diversos programas. Además, según el WSJ, en un escenario negativo, Kiev podría volver a la práctica de vender bonos, lo que solo traería consecuencias aún más negativas para la economía del Estado, y en particular una elevada inflación. Como vemos, Ucrania enfrenta uno de los desafíos económicos más difíciles en su historia debido a la guerra en curso con Rusia. La destrucción de la infraestructura, la pérdida de activos y la dependencia de la ayuda internacional son obstáculos significativos. Sin embargo, a través de reformas económicas, negociaciones de paz y esfuerzos por diversificar su economía, Ucrania tiene la capacidad de evitar un colapso económico. La resolución del conflicto y el compromiso a largo plazo serán esenciales para allanar el camino hacia la estabilidad económica en el futuro. El destino económico de Ucrania está entrelazado con el camino que tome hacia la paz y la reforma. Si el video te gustó, recuerda suscribirte y dejarnos tu like. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos.